camino o durante la distancia que tenía que recorrer a ese lugar, el vengador, el pariente más cercano a esa persona que había muerto, tenía el derecho de alcanzarlo en el camino y quitarle la vida. Pero si esa persona llegaba antes a la ciudad y lograba meterse a la ciudad, entonces el vengador ya no podía hacerle daño a esa persona. ¿Qué le parece? Es interesante, ¿no? Como de película. De repente alguien moría. No sé si usted se imagina el cuadro. De repente alguien estaba trabajando ahí y de repente estaba con el hacha dándole al árbol, ¿verdad? Y de repente se acercaba alguien que no sabía, o sea, daban las babas, como decimos por ahí, y de repente se atravesaba cuando daba el hachazo y ¡paz! Por allá volaba la cabeza y ¡órale! Este árbol tira cabezas y de repente se da cuenta que era su compañero y dice ¡ay! En la torre, en lugar de quedarse a demostrar su inocencia, tenía que huir inmediatamente a la ciudad de refugio. O sea, dejar sus herramientas de trabajo y ya tenía que saber dónde estaba una ciudad de refugio, y dejaba todo ahí y tenía que olvidarse de su familia, tenía que olvidarse de todo y empezar a correr, porque inmediatamente cuando algún familiar se daba cuenta que esa persona estaba muerta, entonces tenía que averiguar quién había sido el asesino o el homicida y tenía que ir en pos de esa persona para también quitarle la vida. Ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Entonces no había tiempo que perder. Los hombres que cometían un asesinato involuntario tenían que huir inmediatamente a las ciudades de refugio. Si ellos llegaban a tiempo a la ciudad de refugio antes de que los alcanzara el vengador, entonces salvaban su vida. Si no, vale, adiós, ahí quedaban. Entonces no tenían que perder el tiempo, tenían que llegar inmediatamente corriendo a la ciudad de refugio. ¿Qué le parece? Era medio interesante eso, wow, muy interesante. Ahora, ¿qué sucede? Les decía, pongan mucha atención, esto también está interesantísimo. Porque de repente cuando esa persona entraba ahí, el refugiado, vamos a llamarlo así, que homicida se oye muy feo, aunque la Biblia así lo llama, pero llegaba el refugiado ahí tenía que quedarse. Ahora, escúcheme bien, mientras estaba en la ciudad, él no podía salir de la ciudad. Porque si salía, aunque ya había llegado a la ciudad, si salía de la ciudad, podía estar el vengador por ahí esperándolo algún día. Entonces, si el vengador lo veía que salía, tenía todo el derecho de quitarle la vida. ¿Cuándo entonces podía salir esa persona de esa ciudad que no era suya? Porque él había dejado su ciudad, había dejado su familia, había dejado todo, hasta que el sumo sacerdote moría. O sea que si llegaba ese día y en ese mismo día habían instalado un nuevo sumo sacerdote, ya se amoló, ¿no? 30, 40 años ahí en esa ciudad sin poder salir de la ciudad, porque si él salía, entonces el vengador tenía todo el derecho de quitarle la vida, a menos que el sumo sacerdote que estaba en el templo entonces moría, entonces esa persona era absuelta totalmente, era libre totalmente de toda culpa y entonces podía regresar a su ciudad. Híjoles, ¿te imaginas? Híjoles, señores, yo sé que esta es una ciudad de refugio, pero denme chance de ir por mis tiliches, ¿no? O si era casado, aunque sea por mi vieja, porque ¿qué me va a hacer aquí de comer? Y luego, pues, ¿cómo voy a salir aquí solo? No dejé nada ordenado allá. Y de repente, no puedes salir, porque tu vida corre peligro allá afuera, el vengador está allá afuera. ¿Qué le parece? Es emocionante, ¿no? Interesante este tipo de cosas que nosotros encontramos en la Biblia. Ahora, mire algo que también encontré aquí. Entonces, vemos que este hombre estaba seguro en ese lugar. Si salía, pues entonces perdía su seguridad y él podía estar ahí hasta que el sumo sacerdote muriese. Mientras tanto, su vida corría peligro si él salía. Ahora, póngame atención a esto. Los caminos hacia esas ciudades de refugio debían, de acuerdo a la ley, debían estar en las mejores condiciones posibles. ¿Qué le parece? O sea, esos caminos estaban mejor que los que mantiene Caltrans. Porque de acuerdo a la ley, no debería haber nada que obstruyese el avance
de los que iban corriendo hacia esas ciudades, o sea, del homicidio. Tenía que haber anuncios. De repente había encrucijadas y tenía que estar bien especificado hacia dónde estaba la ciudad de refugio. ¿Qué le parece? De hecho, algunos comentaristas dicen que asignaban a 2 levitas por camino, por si venía alguno homicida corriendo en huida hacia esa ciudad, ellos lo asistían en su caminar también. Lo iban asistiendo hasta que llegara a la ciudad de refugio. Pero mientras tanto, los caminos tenían que estar en las mejores condiciones. Si había un riachuelo que tenía que pasar, a fuerzas tenía que haber un puente, no tenía que haber desniveles, todo tenía que estar perfecto en ese camino. Era suficientemente ancho para que pudiese correr por ahí el homicida que trataba de salvar su vida llegando a una ciudad de refugio. ¿Qué le parece? Ahora, ¿quién se encargaba del mantenimiento de estos caminos? Los levitas. ¿Cómo eran sus ciudades? Pues también eran sus freeways, ¿verdad? Eran los que tenían que mantener todo ahí en orden, limpiar los letreros, que de repente las enredaderas empezaron a cubrir ahí el sign que decía ciudad de refugio. Pues no, todo tenía que estar bien limpiecito para que no hubiese ningún estorbo para que ese homicida tuviese la oportunidad de salvar su vida. ¿Qué le parece? Esos caminos medían aproximadamente 32 codos de ancho, o sea, un promedio de 14.6 metros de ancho, o sea, 47.9 pies de ancho, o sea, no era cualquier caminito, era un buen camino para que no diese excusa de que había algo en el camino que obstruyó la llegada de esa persona o de ese homicida a la ciudad de refugio. ¿Quiénes eran los encargados de mantenerlo? Digo conmigo, los levitas. Estas ciudades, escúcheme bien, debían tener fácil acceso y tenían que estar en los valles, no en los montes. Era interesante eso. Casi todas las ciudades que encontrábamos en Israel, por lo regular, estaban en los montes. Y a veces había ciudades que tenían difícil acceso. Lo hacían así principalmente para cuidarse de sus enemigos. Pero las ciudades de refugio tenían que ser ciudades que estaban en lugares llanos, que tuviesen fácil acceso los homicidas que iban huyendo para salvar su vida. No tenían que estar en las montañas, tenían que estar en lugares accesibles. De cualquier punto podían entrar a la ciudad. Aunque esas ciudades estaban amuralladas, escúcheme bien, tenían fácil acceso para los hombres, los homicidas que iban buscando salvar su vida. ¿De qué se estaban refugiando? ¿Alguien recuerda que estaban refugiando aquellos homicidas? Los que iban corriendo por esos caminos para llegar a las ciudades de refugio. ¿De qué? Diga conmigo, del vengador. Del vengador. Dígame fuerte conmigo, del vengador. Del vengador. Entonces acuérdense, se refugiaban, como ya dijimos, de personas que les llamaban los vengadores o familiares más cercanos, o que tomaban la responsabilidad de vengar la muerte de su familiar y tenían que ir en pos del homicida para quitarle la vida. Ahora, como nota, usted puede encontrar esto en Éxodo 21-24, donde nos habla ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. Éxodo 21-24 no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo. Levítico 24-20. Tal vez usted diga, pero ya dijo usted que algo tenía que ver con Cristo, yo todavía no veo nada, no veo a Cristo ahí, ni corriendo, ni como levita, ni como, bueno, ahorita vamos a ver. Levítico 24-20 y Deuteronomio 19-21. Entonces dijimos que a estos hombres se les daba la oportunidad de llegar a ese lugar y salvar su vida o escapar del vengador. ¿Sí? ¿Cuántos dicen amén? Éxodo 21-24, Levíticos 24-20 y Deuteronomio 19-21.